Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. La historia reciente de la Biblioteca Pública Municipal de Villarrobledo puede entenderse como el paso de una biblioteca tradicional de carácter central a una auténtica red municipal de acceso al conocimiento. Nacida originalmente en el pequeño edificio municipal de los Jardinillos Municipales, pronto se trasladó a la guardilla de la Casa de la Cultura en la calle Alique, hasta consumarse la construcción de su edificio actual. El edificio de la Biblioteca de Villarrobledo, situada en la calle de la Carrasca, fue inaugurado en el año 2002, configurado como un edificio multifuncional, donde combinar distintos espacios expositivos, didácticos y de encuentro vecinal. Como biblioteca central, concentraba los fondos documentales y multimedia, los servicios de préstamo y buena parte de la actividad cultural relacionada con la lectura. Sin embargo, el crecimiento de las necesidades educativas y culturales de la población llevó al ayuntamiento a plantear una ampliación de su modelo bibliotecario. La idea ya no era únicamente custodiar libros, sino crear espacios de estudio, formación y acceso a recursos digitales. El gran salto se produjo en el año 2011 con la inauguración de la Biblioteca Municipal del Siglo del Conocimiento. Concebida como una sala de estudios y lectura para adultos y menores, se ha convertido en el lugar favorito de los jóvenes de Villarrobledo. La elección del nombre no fue casual. El proyecto pretendía transformar el concepto tradicional de silo, un espacio de almacenamiento, en un depósito de saber y aprendizaje para toda la ciudadanía. En términos históricos, puede decirse que 2011 marca un antes y un después para las bibliotecas de Villarrobledo. La biblioteca de la calle Carrasca, recientemente bautizada con el nombre del Caballero de Verde Gabán, siguió siendo el centro de referencia. Vamos a conocer a una de sus primeras fundadoras de los orígenes de este servicio municipal que merece toda nuestra atención y cuidado. Hoy hablamos con Higinia López López. Buenos días, Higinia. Hola, buenos días. Higinia López ha sido un personaje del mundo de la cultura de Villarrobledo desde hace 40 años. Estuvo encargada de la biblioteca en sus principios y ha formado parte de la Casa de la Cultura de Villarrobledo también desde 1983 hasta el año 2000. Higinia, cuéntanos cómo llegaste en los años 80 a encargarte de lo que es la Biblioteca Municipal de por aquel entonces. Mira, yo acababa de terminar mi carrera de magisterio. Estaba preparando mis oposiciones y entonces surgieron las oposiciones de la Biblioteca Municipal, que entonces estaba en el jardín. En el jardín estaba la primera biblioteca. Y bueno, salieron las oposiciones, pues yo me presenté y bueno, ya me puse a trabajar. Yo pensaba, por supuesto, pensaba que iba a ser algo, pues no sé, esporádico de un tiempo, yo preparar mis oposiciones y seguir, que para eso había estudiado mi carrera de magisterio. Pero cuando empecé a trabajar en la biblioteca es que me gustó tanto, porque es que estaba relacionado con todo, o sea, porque tienes a los niños pequeños que están haciendo trabajo, los niños de la escuela, los niños del instituto, los niños universitarios, bueno, los jóvenes universitarios, y tienes a las personas adultas e incluso personas mayores. Y abarcas tal cantidad de facetas que bueno, no sé, está muy relacionado con lo que yo había estudiado, con la pedagogía, y me gustó mucho el tema. Higinia, como cualquier servicio municipal, los principios no son fáciles. En el caso de la sanidad, por ejemplo, costó mucho conseguir un hospital para Villarrobledo y estaba pensando mientras te escuchaba, ¿cómo fue el conseguir esa biblioteca municipal para Villarrobledo? Madre mía. Desde que empezamos, claro, que empecé allí en el jardín, costó mucho, claro, había que hacer muchos informes, ver que aquello se nos quedaba pequeño, de espacio, de libros, de todo. Y había que machacar mucho. Los concejales de cultura me reían cuando me veían, porque siempre iba a pedir, claro. Y costó mucho, pero al final se hizo primero, yo ya he pasado 3 cambios. Primero pasé el cambio del jardín a la casa donde ahora está la Casa de Cultura, que ahí estaba también la Casa de Cultura y la biblioteca. Y ahí ya fue una biblioteca más grande, mayor, ya teníamos 2 salas diferenciadas, en fin, pero se nos fue quedando pequeño, porque claro, el mundo avanza, progresa,
Y, y claro, se necesitan, y más en aquella época, porque es que ahora, claro, si lo comparas con ahora, todo es necesario, ¿eh? Como decir yo que las bibliotecas son, vamos, son la base, ¿no? Pero ahora cualquier persona con internet tenemos base a toda la información, pero en aquella época todo era base de libros. Es decir, cualquier trabajo, desde el pequeño hasta el universitario, trabajo me refiero en el aspecto didáctico, es que se necesitaban los libros. O sea, tenías que ir para hacer cualquier trabajo, cualquier estudio, tenías que investigar libro a libro. Entonces, el tener, porque claro, la biblioteca tienes todo el saber humano, no que tengas todos los libros, pero tienes todo. De hecho, nos regimos las bibliotecas por la clasificación decimal universal. O sea, es decir, clasificamos nuestros libros porque tienes todo el saber humano allí, porque tienes para todas, porque claro, tienes desde estudiantes que estudian cualquier tipo, pero es que tienes personas que necesitaban la biblioteca, fíjate, por ponerte un ejemplo, parece que no, hasta la agricultura, hay agricultores que necesitaban ir, porque teníamos libros. La agricultura, cuando cambian los abonos, esas cosas, que todo eso va cambiando. Y entonces tienes que estar al día para que esa gente pueda. Un abono que ya es ilegal y se hace otro, todo eso. O sea, es que es una cantidad, las leyes que van cambiando, es decir, todo. O sea, que no es solo la biblioteca, piensa la gente, es literatura, no. La literatura es una parte muy, muy importante, pero es que es todo el saber universal. Y el tiempo fue pasando y del centro del jardinillo municipal pasasteis a la calle Alique, Sí. lo que es la guardilla de la Casa de la Cultura. Era un pequeño espacio donde se concentraban mesas y libros y tras 20 años de reivindicación se consiguió este edificio inmenso que es una biblioteca museo donde nos encontramos, recientemente bautizada como el Caballero del Verde Gabán, pero que pues hace ya más de 20 años consiguió un espacio por fin reivindicativo de esa cultura en el que, bueno, pues tiene sus cosas que trataremos en otra realidad, pero que ahora nos estamos enfocando en el pasado. Y en los últimos 40 años, tú, Higinia, has vivido cómo Villarrobledo ha pasado de estar abierto todo el año a estar abierto parcialmente unas semanas al año. En este sentido, me gustaría saber desde tu punto de vista cómo has vivido la evolución cultural de Villarrobledo en los últimos 40 años. Pues, claro, desde mi punto de vista, claro, yo veo que ha cambiado muchísimo la cultura, porque claro, nosotros, como te digo, que además teníamos también la parte de extensión cultural, teníamos escritores, teníamos, o sea, es decir, hacíamos, la verdad es que era una base muy importante, muy importante. Pero aparte de eso también había, quiero decir, también había teatros, Yo, desde mi punto de vista, no sé si he equivocado o no, yo creo que ha cambiado. Por una parte tiene una parte positiva y otra negativa. Tiene la parte negativa, a mi parecer, es que como que había más calidad en la cultura. Es decir, eran buenas obras de teatro, eran escritores muy consolidados, por ejemplo, o sea, lo que traíamos. Las animaciones a la lectura que se hacían con los niños, pues hacíamos, bueno, ya realmente hacía cursos, bueno, yo y los bibliotecarios hacíamos cursos en Toledo, en Guadalajara, para animar a la lectura, o sea, teníamos que prepararnos para todas esas actividades. Entonces, y luego la cultura ahora, claro, tiene esa parte que parece que ahora no vienen menos escritores o teatros menos, pero claro, también hay una parte, desde lo que yo veo, es que como que se ha democratizado la cultura, en el sentido de decir, vienen, por poner un ejemplo, a lo mejor un teatro que no es, digamos, tan famoso, tan conocido, pero es que aquí, en el pueblo, hay grupos de teatro que se dedican al teatro. Es decir, aquí, digo, nuestros, con lo cual sí que la cultura no se ha cerrado a lo mejor a nivel, pero está muy abierta, hay muchos grupos. Mira, por ejemplo, en la biblioteca teníamos un club de lectura solamente, un club de lectura. Y ahora en el pueblo hay varios clubes de lectura, de diversas asociaciones, de diversos colectivos, con lo cual quiere decir que que por un lado, no sé si hay menos calidad o más, pero porque bueno, hay alguna gente del pueblo que tiene mucha calidad, hay muchos escritores, es que ahora hay muchísimos escritores, por ejemplo, del pueblo de Villarrobledo, hay una asociación. Entonces, claro, si hay muchos, lógicamente, todo no puede ser calidad, habrá de todo, ¿no? Pero el hecho de que haya muchos escritores y haya muchas asociaciones y haya
Villarrobledo tiene mucho asociacionismo. Entonces, quiero decir que, ¿cómo ha avanzado? Pues para bien o para mal, es diferente. Es diferente. En todos sus años, Villarrobledo ha tenido aficionados a la escritura. Lo que es la estantería de escritores locales de aquí de la biblioteca, podemos ver cómo en los años 80, en los 90, copaban esa estantería muchos escritores que, bueno, pues publicaban sus colecciones de poesía, y también habían antologías de poetas locales. Lorenzo Moreno Nava hizo también mucha contribución a la cultura en ese sentido, porque fomentaba mucho la proyección de escritores y artistas locales, pero mezclaba profesionales con aficionados. Sí es verdad que la cultura no debe cimentarse únicamente sobre lo aficionado o sobre lo profesional. Hay que encontrar un equilibrio entre las dos partes para que se enriquezca una a otra y así poder tener, pues, una verdadera abanico de todo lo que ofrece Villarrobledo, pero también fuera. Por esta biblioteca han pasado muchos escritores de éxito nacional reconocidos y, bueno, es necesario que se dé voz a todos, tanto a los reconocidos como a los no, pero sin olvidar que hay que cuidar la cultura general, no solo la local, sino también la nacional. La nacional. Y ahora nos introduce esta reflexión a la siguiente pregunta. Cervantes escribió El Quijote en el siglo XVI. Se cree que en 1597. Villarrobledo es cervantino, eso nadie lo niega. Sí, sí. Pero en sus 800 años de historia, Villarrobledo es mucho más que El Quijote y las tinajas. Villarrobledo también son victorias militares, batallas históricas que marcaron hitos en esta localidad, intrigas de casas nobiliarias, como el crimen de los Vargas de 1611, que fue, pues, conocido a nivel nacional, misiones franciscanas en el Nuevo Mundo con personajes ilustres de la Iglesia y grandes proyectos, algunos sin terminar. Higinia, ¿a qué crees que puede deberse que la población de Villarrobledo se vea tan limitada en su horizonte cultural a la hora de reivindicar su pasado histórico? Pues yo creo que la gente está como centrada claro, en el mundo actual, en la problemática actual, y entonces cuesta más trabajo. Mira, por ejemplo, claro, tú tienes libros antiguos, por ejemplo. Tenemos unos libros de la Biblioteca Imperial, en la biblioteca, que existió aquí una Biblioteca Imperial, sellados de esa época, que no se llegaron a catalogar porque iban a venir del arzobispado a catalogarlos. Y bueno, porque es una cosa muy especial. Hombre, sí que están inventariados y puestos, yo los puse en la Biblioteca Nacional, saben que están aquí, porque claro, tú tienes que tener que en la Biblioteca Nacional esté todo lo que esté, porque es, como dices, preservar nuestro patrimonio. Y claro, pero lo que te da vida es pues lo actual. ¿Por qué? Primero por los intereses. Luego, los intereses de irte a la historia, o sea, a la parte antigua, es como son más escasos. ¿Por qué? Porque la gente vive en el día, pensando en el día y pensando en el futuro, ¿no? Entonces, claro, si a eso añades que, claro, por ejemplo, en una sociedad donde tienes muy bien consolidados, pues, no sé, una sociedad de bienestar, derechos humanos, derechos sociales, derechos conseguidos, tienes el trabajo, derechos laborales y la vida está bien, entonces las personas te dedicas a la cultura, ¿no? Es como, tienes que tener, por decir un poco de forma vulgar, el frigorífico lleno para que te interese la cultura. Si tú tienes la problemática del día a día, yo creo que entonces la gente como que no mira para atrás porque su presente le absorbe tanto. Yo no sé si ahora estamos en una época muy crispada, en el sentido de está muy polarizada, tenemos una época donde pues, hay muchos problemas de vivienda, laborales, derechos que parecían ya ser de como toda la vida, como se dice esa expresión, están como en peligro. Entonces yo creo que cuando la gente vive ese presente, está preocupada por ese presente, y entonces volver la vista atrás es como que tienes que ser, que estés en contacto por algún motivo, que te guste, ¿no? Y entonces la documentación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Villarrobledo en aquellas épocas? ¿Qué pasó todo eso? Primero porque es más específico de ciertas personas y segundo porque
cuando las personas les digo, si estás preocupado por tu presente, pues te cuesta más trabajo volver al pasado, creo yo. Pues, Higinia, la estantería de autores locales siempre ha tenido libros. Sí es cierto que desde hace 2 años para acá es cada vez más numerosa y más voluminosa en cuanto a autoedición. Y en este sentido se ha firmado una petición desde la SGAE en el que muchos autores, incluido yo, nos hemos adscrito y hemos firmado esa petición para pedir leyes que hagan sostenible la inteligencia artificial, ya que está causando un impacto muy fuerte en lo que es el mercado del libro y en la creación literaria desde un punto de vista negativo. Está causando una transformación de la cultura y sobre todo la necesidad de reescribir las leyes para rellenar ese vacío legal que hay en torno a los derechos de autor cuando un autor autoedita y publica su libro utilizando inteligencia artificial, ya que de quién son esos derechos de autor si has utilizado un motor de inteligencia artificial hecho por otra persona que lo ha programado. Porque todos tenemos derecho a autoeditar libros, todos tenemos un derecho de libertad de expresión, pero hay que cuidar lo que es por lo menos la verdad y esa calidad mínima que tiene que tener un trabajo a la hora de presentarlo como una investigación o como un hecho histórico, más que insensibilizar a la población con cada semana un libro y al final es un libro más. Tú puedes estar toda la vida trabajando en un trabajo de investigación y cuando lo publicas, pues sí, has podido dar tu vida a investigar la historia de Villarrobledo y que pasa totalmente inadvertida en esa jungla que es la presentación de libros semanales en las que ha pasado inadvertido tu trabajo en el foro equivocado. Pero es que fuera de Villarrobledo una investigación local no va a tener ningún tipo de interés. Y sí es verdad que como usuaria de la biblioteca me gustaría preguntarte cómo valoras los fondos que están ocupando actualmente estas estanterías, tanto las de autores locales como los de fuera. Y bueno, ya nos has comentado un poco sobre la cantidad y la calidad, pero me gustaría escucharte más en concreto con lo que te acabo de comentar. Sí, vamos, pienso lo mismo que tú, que efectivamente, que es lo que decía antes con la cultura, es decir, cuando hay mucha, es bueno en el sentido de que, claro, es mucha gente interesándose. Entonces, hay muchos escritores del pueblo y decir, eso es algo muy bueno. Pero como tú dices, ¿qué pasa? Que a lo mejor el que está investigando realmente es una veraz y no tiene para nada ninguna cosa que sea, digamos, inventada. Y entonces te encuentras con gente, como dices, que a lo mejor está publicando y realmente lo que está haciendo no es historia. Hombre, si estamos hablando de literatura, o sea, de que en el sentido de que ahí te puedes inventar, me parece fenomenal, porque claro, ahí para eso está la invención. Pero cuando coges que lo que quieres es conocer la historia, tu patrimonio, tu historia, yo pienso que ahí llevas razón, porque eso tiene que ser verídico. No puede ser, no puede ser, es decir, un investigador que está haciendo su trabajo y que realmente lo está haciendo. Además, los investigadores, por el archivo, los veo como, es decir, no utilizan la inteligencia artificial, lógicamente, pues están haciendo un trabajo real, verídico y de calidad. Claro, cuando utilizan la inteligencia artificial, pues ¿qué nos estamos encontrando? Es decir, la inteligencia, yo no tengo nada en contra, al contrario, me parece un invento maravilloso. Yo todo lo que sea hacia adelante, yo como dices, para atrás ni para tomar impulso, ¿no? Pero claro, puesto en su contexto, no lo puedes sacar de su contexto. Es decir, si tú la utilizas mal, ya no sé, no es el valor de la inteligencia artificial, que me parece que es maravilloso para la humanidad, pero en este caso concreto que estamos hablando, si lo utilizas para lo que es la cultura y lo que es, pues ya no va a ser la realidad tal cual. Entonces se pierde el trabajo verdadero con el trabajo que, claro, no. Si se ha hecho con inteligencia artificial no tiene el mismo valor. Cualitativamente hablando, cualitativamente no tiene la misma calidad. Y entonces yo ahí estoy contigo, que eso, la verdad es que eso es algo que, bueno, que habrá que regular mucho, como tú has estado hablando, todo eso habrá que... De todas maneras, el debate está abierto y no es solamente algo que afecte a la autoedición.
la inteligencia artificial ha ocupado ya todos los ámbitos del ser humano. Y ahora, para la siguiente parte de tu entrevista, Higinia, vamos a intentar vincular lo que es los fines de la Asociación del Castigo de Sion Consumado. Llevamos 2 años recaudando fondos para iniciar una restauración profesional de este retablo con el cuidado del patrimonio. A los 56 invitados que han pasado por aquí, por estas realidades, les he pedido un alegato en favor de la restauración del retablo mayor. Pero a ti te voy a pedir algo un poquito más, un siguiente escalón. Vamos a subir un escalón de dificultad. No solamente es ese retablo el que está pidiendo una restauración desde hace 80 años, es un retablo que tiene más de 300 años, es una joya del Arzobispado de Toledo, el segundo retablo más caro de su historia y el más importante de la diócesis de Albacete. Me gustaría invitarte a que nos comentes, además de este retablo, que es un bien cultural de Villarrobledo, ya nos has hecho un pequeño avance de algunos documentos de archivo que son también bienes culturales de un inmenso valor patrimonial para la localidad. Sin poner el foco en lo que ya hemos perdido, no vamos a hablar ni de la Torre de Santa María, ni de todo lo que se ha perdido. Vamos a cuidar lo que tenemos. Pues mira, me encanta esto porque lleva razón, es decir, es que como mar desconocido, pienso yo, desconocido me refiero así a nivel de masa. Mira, es que, por ejemplo, esto, como dices, necesita, claro, es nuestro patrimonio, pero es que nuestro patrimonio en el archivo, y en nuestro matrimonio, porque fíjate, todo, sin quitar importancia a nada, pero la documentación del archivo, tenemos documentaciones de los siglos XIV, XV, XVI, tenemos documentación que se están estropeando. O sea, literalmente se lo están comiendo las bacterias, el papel. O sea, literalmente las bacterias se los comen. Cuando eso lo perdamos, es que es lo que tú decías antes, es lo que ha ido pasando ahí, en el pueblo, a nuestro ayuntamiento, juntar nuestro pueblo, nuestros vecinos, nuestros antepasados, nuestro presente, nuestro futuro. Es decir, está ahí todo, es de dónde venimos, y es que el problema de que eso se pierda, pues es que ya no lo puedes recuperar, que es el problema de las cosas que se pierden, ¿cómo las recuperas? Porque la inteligencia artificial, como no tenga todo esto, no lo podrá ni siquiera recuperar la inteligencia artificial. Fíjate con lo maravilloso que es eso. Entonces yo pienso que, fíjate, la inteligencia artificial sí que se podría utilizar, bien utilizada, para conseguir un poco y conseguir que todas estas cosas queden, por lo menos si se estropean, porque con el tiempo las va estropeando, que se quede de alguna manera, que la gente lo pueda ver después, en vez futuras, porque se pierde nuestra documentación y es todo lo que nos ha pasado en el pueblo. Y perdona, pero es que, ¿qué pasa? Que no es conocido, porque, por ejemplo, eso casi nadie, la gente que va a los archivos, sí, pero como te digo, gente que va a investigar, o la gente que va al archivo que sí que lo necesita, pero para nuestras cosas actuales, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que es, pues toda la que es la administración, porque es la gestión, en el archivo está toda la gestión de todo el ayuntamiento, es decir, nos afecta a todos los ciudadanos. Claro, la gestión actual es lo que copa el tiempo de los que están en el archivo. Entonces, la parte histórica, para conservarla, para guardarla, para sacar cosas, y vienen muy poquitos investigadores a sacar, y los que estamos de archiveros no tenemos tiempo de hacer estudios de eso, porque claro, el presente te lleva todo el tiempo. Entonces, claro, eso casi no se... es muy a nivel muy selectivo, personas muy selectivas que están como tú muy preocupados por todo este tema. Pero ¿cómo conseguimos? Es ahí el reto. ¿Cómo crees tú que podemos conseguir llegar a la gente a concienciar de esto? Pues de que si el pasado se nos pierde, sí, no habrá inteligencia artificial que no lo pueda recuperar. Pues tomándote la pregunta, os comento a todos que en la realidad paralela número 6 tratamos este asunto, y en una realidad con Elvira Valero de la Rosa, directora del Archivo Provincial Histórico de Albacete, sí, también hablamos sobre esto. Necesitamos un archivo histórico en Villarrobledo que permita a los investigadores venir de fuera y pues estudiar el pasado de Villarrobledo, que también tiene mucha relación
con otros pueblos y con ciudades e incluso países. Pero sobre todo necesitamos más personal en estos archivos y sobre todo personal cualificado, que también lo vimos en la realidad número 6 y es lo mínimo que tenemos que exigir, como siempre ha estado el pueblo de Villarrobledo exigiendo, sobre todo pues profesionalidad. Solo así es como se va a conseguir que las cosas no se pierdan. Está muy bien los mitos y las leyendas, pero es necesario que también haya realidades como esta. Y para tu última pregunta siempre les hago una pregunta de reflexión y en este caso la tuya pues es muy sencilla porque reflexionamos sobre ti misma. ¿Algún día vamos a leer algo, ya que tú has sido tan promotora y has fomentado tanto a otros escritores que que nos han dado y nos han regalado sus obras? ¿Leeremos algún día algo tuyo? Pues no sé, yo creo que ya es difícil, porque yo cuando era más joven sí que escribía, pero más nunca he llegado ni a editar. Es que con la biblioteca yo me enfoqué muchísimo, porque disfruté muchísimo enfocándome en la gente que quería escribir. O sea, teníamos un concurso literario que venía gente de toda España y gente que después ha escrito y bueno, ha sido... Entonces, teníamos gente aquí, había gente aquí del pueblo que me acuerdo que eran pequeñitos y yo ya veía cómo escribían. Y ya se presentaron los concursos y decía, ya no os presentéis al mío. Yo les buscaba ya otros concursos para que fueran abriéndose camino. Y de hecho algunos de ellos pues escriben. Bueno, todos no se han dedicado, pero bueno, hay gente que se ha dedicado. Y entonces yo me he volcado mucho en eso, en lo que hacen los demás. Entonces, no sé, o sea, yo me veo capaz de cuando veo a alguien que vale, lo sé distinguir. Pero luego yo ya no me pongo a escribir, es como decir, sí, ya hay mucha gente que vale, yo no, que escriban los que realmente saben. Higinia, hasta el año 81 se estuvo celebrando en Villarrobledo los premios Graciano Atienza de periodismo, que convirtieron a Villarrobledo durante 30 años en pues, una meca para escritores, que los periodistas más importantes de España pasaron por aquí. Durante muchos años. La Diputación de Albacete publicó un libro resumiendo todos los ganadores de todos los años y es sorprendente ver ciertos nombres, pensar que pasaron por aquí, por el edificio del Círculo Mercantil y ha quedado casi en el olvido porque yo creo que nadie de 20 años ha oído hablar de esto. Es verdad, eso se ha quedado en el olvido como tantas cosas que, como dices, que teníamos antes y sí, se ha quedado en el olvido. Pues a lo mejor es el momento de que la inteligencia artificial empiece a actuar para rescatar del olvido Eso es. a todo esto, que había mucha calidad y hay que sacarla, ¿no? A lo mejor que no se quede, porque se va quedando olvidada por lo que ahora va saliendo y claro, pues a lo mejor la inteligencia artificial nos puede servir, ¿no? Digo yo, no sé, es una pregunta que yo me hago, pero me gustaría, como a ti, que todo esto no se quedara en el olvido y que además llegara, igual que ha llegado la cultura, a muchas masas, muchas asociaciones, que llegara también todo esto. Llegará. Para despedir tu entrevista y aprovechando que tienes muchos seguidores, quiero recordaros a todos que todavía podéis participar en el sorteo del Juego de Albacete, que fue una iniciativa de la capital para apoyar el pequeño comercio y una persona anónima me regaló uno para que lo sorteáramos. Desde €1 se puede participar, tenéis las bases en el perfil y pues es a beneficio de la restauración de este retablo, euro a euro lo conseguiremos. Muy pronto, si Dios quiere, haremos un anuncio. Y por lo demás, Higinia, te doy las gracias en nombre de la asociación por haber concedido esta entrevista y espero que te guste el Castigo de Sion consagrado cuando lo leas. Muchas gracias. Gracias a ti.